buen día. Nacho y Rocío por aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un Muy gusto bien, saludarlos. igualmente. Gracias por Gracias. esta comunicación. Bueno, contanos qué fue lo que pasó y qué consecuencias va a tener la derogación de este Fondo de Servicio Universal. Bueno, les cuento, el fondo fue creado por una ley en el año 2014, la ley 27068, que se conoce como Ley de Argentina Digital. Así como la ley de medios no era convergente, estaba para radio y televisión, la ley de Argentina Digital estaba para telefonía en todas sus modalidades y para internet en todas sus modalidades. Esa ley establecía un fondo. Bien. Ese fondo se constituía con el 1% que aportaban todas las empresas del país, chicas, grandes, las más grandes, y ese dinero estaba destinado a extender redes, ya sea de telefonía o de internet, en los lugares donde esos mismos privados no llegaban. Ajá. Esto es, Argentina tiene una conectividad promedio del 63 al 70%, Sí. pero cuando uno ve el norte grande estaba en el 40%. En la ciudad de Buenos Aires tenía una conectividad, es decir, cantidad de conexiones por habitante que superaba el 100%, pero en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, donde viven 300.000 personas, bajaba al 40%. Entonces, ese fondo fue creado para llegar a esos lugares. Durante el macrismo se utilizó ese fondo poco, porque la verdad que tenían dos programas de gobierno, uno con empresas públicas y otra para localidades de hasta 5.000 habitantes, y nosotros lo extendimos a 21 programas. Entonces, para barrios populares que estaban registrados en el RENAVAP, para localidades de hasta 30.000 habitantes, para instituciones públicas como escuelas, hospitales y comisarías, para pasos fronterizos, para pueblos originarios, digamos, se abrió para que en aquellos lugares que efectivamente Internet no llegaba por fibra óptica, pudiera llegar. Claro. Y Dimos, Gustavo, es sí, importante remarcar esto, los fondos provenían de las empresas. exacto. La ley establecía que el 1% de la facturación iba a este fondo. Entonces, nosotros aprobamos 409 proyectos, es decir, más de 400 proyectos, que implicaba 7.300.000 personas que iban a acceder a Internet a través de fibra óptica, a través de pymes, a través de cooperativas, porque lo iban a tener en su barrio. Y esto implicaba no solo que iban a tener Internet, sino que los proveedores iban a ser del propio barrio, pymes o cooperativas del pueblo. Y esto significaba transferencia de tecnología para que esta tecnología pueda ser utilizada no solo por las grandes empresas, sino por las pequeñas empresas. Bueno, a ver, en la ciudad de La Plata, en todos los alrededores de La Plata hemos aprobado proyectos. Vuelvo a repetir, 7.300.000 personas eran las beneficiadas. Los proyectos duraban 18 meses de ejecución. Nosotros le damos el 30% de la plata, rendían ese 30% con compra de materiales, le dábamos el 35%, lo rendían, le dábamos el 35% más. Y se podía actualizar, obviamente, por inflación. Bueno, cuando asumió Milei, es decir, hace un año, dejó de ejecutar el fondo. Las empresas siguieron pagando, pero no hubo más recursos, es decir, paralizaron las obras. Y con un decretazo, porque la ley bases les permitía no volver al Congreso por fondos creados por el propio Congreso, con un decreto eliminaron directamente el fondo. Entonces, hacia futuro, ninguno más va a poder tener acceso a Internet si un privado no decide hacer la obra. Ahora, nosotros tenemos ejemplos bien concretos, que era quién va a ir a La Puna Claro. por 5 casas a hacer una obra. Claro. ¿Quién va a ir a un pueblo aislado que tenías que tirar un cable submarino para poder llegar o cruzar el estrecho de Magallanes como conectamos nosotros, por ejemplo, a Tierra del Fuego? Entonces, ¿quién iba a conectar el delta del Paraná, donde la densidad poblacional es escasa por la cantidad de kilómetros de cable que tenés que tirar? Claro. Ahora, nosotros pagábamos la obra de infraestructura y todas las escuelas del Delta iban a tener, todos los habitantes del Delta iban a tener, porque ningún privado va a obtener rentabilidad proporcional a la inversión que tiene que hacer. Por eso se creó el fondo. Y se creó hace 10 años por una ley. Bueno, eliminaron ese fondo. Es decir,
la justicia social para ellos es una aberración y lo confirman todos los días en actos bien concretos, lamentablemente, ¿no? La consecuencia, Gustavo, entonces será la falta de mantenimiento a todos estos programas que ya se fueron ejecutando, imagino, ¿no? Porque si vos Exacto. bien decías, bueno, hemos trazado conectividad en lugares donde no se llegaba, imagino que eso requiere no solo una mantención, sino también una ampliación hacia otros lugares. Bueno, a ver, lo que estaba en ejecución lo van a tener que terminar porque hay contratos firmados. Ok. Y supongo yo que, y ojalá que no sea así, que terminará en juicios, porque digo, dejaron de pagar. Ahora, hacia futuro, si vos naciste, vivís, te criaste en una ciudad chica que está alejada, a lo mejor, de una ciudad que sí tiene un prestador, y ese prestador no quiere tirar 20 o 30 kilómetros de fibra óptica porque por la cantidad de habitantes no lo puede recuperar, bueno, olvídate de tener internet, salvo que el objetivo del gobierno sea que esa gente tenga que contratar a Elon Musk con internet satelital porque no le llega por tierra. Claro. Digo, no es casualidad que eliminaron el ARSAT 3 y ahora terminan con este programa, que vuelvo a repetir, ya había 7 millones de personas. En algunos casos tuvieron conexión a internet y en otros casos estaban esperándola. No, pienso en la desigualdad de oportunidades, ¿no? Digo, para esas personas que se van a quedar sin la posibilidad de acceder a un servicio que hoy es completamente básico, ¿no? Para la educación, para el desarrollo, para la conectividad. Para la vida cotidiana, claro. El gobierno te exige que todos los trámites los tenés que hacer por internet. No hay trámite que no se deba hacer por internet a distancia. Ahora, si vos vivís en un lugar alejado y no tenés internet, a lo mejor tenés que hacer kilómetros para poder hacer un trámite. Y olvídate, digo, conseguir trabajo. En este programa, por ejemplo, en las localidades de menos de 500 habitantes, nosotros subsidiábamos la puesta de estaciones para telefonía celular, porque las empresas no lo ponen, claro. Porque claro, no es rentable la obra respecto a la cantidad de usuarios. Ahora, ¿vas a condenar a esa persona a no estar comunicada? A ver, pueblos enteros, a mí me ha pasado viajar a Corrientes y el intendente, qué sé yo, de Yataití Calle me decía, no tengo internet. Entonces, los empleados, digo, no puede haber compras claro. con tarjetas de débito. La gente o compra en efectivo o va a otro pueblo para sacar la plata digo, no hay bancos porque como no hay internet, digo, algo muy elemental que nosotros no nos damos cuenta porque lo tenemos. Claro, porque ya lo tenemos naturalizado. Si no hay conectividad, no hay banco, porque el banco solo funciona conectado, es decir, en esa localidad de 6.000 habitantes no había banco. Los bancos estaban en otra porque esos no tenían internet, que obviamente se terminó poniendo internet. Bueno, son historias de la vida cotidiana que los que no tenemos problema porque tenemos 2, 3 ofertas o 5 ofertas en una ciudad. Ahora, el que vive alejado tenía al Estado que con el dinero que no ponía la gente, que ponían las empresas, claro. solucionaba un problema. Bueno, decidieron que el que no tiene plata y si un privado no va, que no es ciudadano de segunda porque no va a tener las mismas oportunidades ni para estudiar, ni digo, en la pandemia esto estalló, por eso creamos todos estos programas para llegar a los lugares donde si no se podía llevar adelante la vida cotidiana. Aparte es un efecto en cadena, ¿no? Porque ante esta situación, falta de conectividad, la gente, bueno, empieza a perder esa posibilidad, ese beneficio y a lo largo del tiempo imagino que va a ser cada vez peor. Empieza a migrar, así como hace años te pedían créditos para el desarrollo productivo, ahora te piden internet para el desarrollo productivo. Digo, todas las máquinas tienen alguna conexión a internet, digo, los tractores, la ruralidad, y el que no puede pagar un internet satelital, que además es inestable, porque si llueve, si hay tormenta, si está nublado, no llega, el que no puede pagar un internet satelital está condenado a no tener. Bueno, nosotros a través de la conexión terrestre estábamos llegando al 95% de la población de la Argentina, como se hizo en su momento con la TDA para llegar
no al territorio, sino a la población. Y esto se completaba con ARSAT, que creaba un tercer satélite para dar a la ruralidad. Se tenía que haber terminado a fin del año pasado o a principios de este año. El gobierno de Milei lo postergó para el 2028. Es decir, un satélite público que ya tiene 2 ARSAT y un tercero, para que con esas 2 propuestas, la terrestre a través del ENACON y la ruralidad a través de ARSAT, estuviera todo cubierto. Bueno, tomaron la decisión del que vive en una zona alejada o tiene pocos recursos económicos, se quede sin internet. Sí, que deben ser varios, ¿no? Digo, no son casos aislados a lo largo del territorio nacional e incluso en lugares superpoblados donde hay barrios populares, digo, no son... Claro, a ver, si estamos pensando por lo menos en el 30% de la población, claro, estamos pensando en 12, 13 millones de personas. Es mucho. Sí, es mucho. Las oportunidades que se pierden... Que se pierden los chicos, el estudio, el progreso, el comercio, la industria. Así que no, es la medicina. Digo, nosotros hicimos en el gobierno anterior la licitación del 5G. Bueno, si no tenés bases operativas que soporten, claro. Que el 5G es terrestre, digo, va por aire, por la superficie terrestre, necesita de todas estas conexiones de fibra óptica para poder llegar, y se usa para la industria, para la telemedicina. Entonces, por un lado dicen que quieren un país con inteligencia artificial y por otro lado te cortan la cabeza, así que no va a haber inteligencia artificial. Todo en favor de las grandes empresas, ¿no? Vos mencionaste por allí a Elon Musk, obviamente que este beneficio de no aportar obras ni fondos beneficia a las empresas. ¿Cómo estás? Se quedan con la plata. Claro, se quedan con esos fondos. ¿Cómo estás viendo la política comunicacional? ¿Cómo la viste en este primer año de gestión de Milei, más allá de este tema puntual? No, lo vivo con mucha preocupación porque Milei está en los bordes de la democracia. Yo creo que es un gobierno absolutamente autoritario que ha roto el pacto democrático del 83. A mí me asombra que partidos políticos tradicionales y democráticos le hayan dado las herramientas para que nos vuelva a poner al borde de un gobierno autoritario. Realmente me apena, me asombra y me alarma. Si uno toma en cuenta la comunicación del gobierno, es excelente. Digo, no hace nada, tira cifras, dice cualquier cosa y todo el mundo le cree porque ya no existe la verdad. Digo, lo que existe es lo que le quieren hacer creer a la gente y no lo que pasa en la realidad. Ahora, si uno peleó, en mi caso por una cuestión de edad, por la recuperación de la democracia, por tener instituciones republicanas, porque haya equilibrio de poderes, porque la representación del pueblo esté en el Congreso, que es donde tiene que estar, y los diputados y los senadores se dan vuelta, votan otra cosa. A ver, yo es la primera vez que escucho, pero un razonamiento ridículo y dramático al mismo tiempo, es, bueno, perdimos las elecciones, pero le vamos a dar las herramientas para que gobierne con lo que quiere gobernar. Perdón, pero ¿para qué te presentaste a elecciones si pensabas lo contrario? Ahora, eso mismo, ¿por qué no lo hiciste en la provincia de Buenos Aires, que le negaste al gobernador el presupuesto, el endeudamiento? Claro. Digo, la conducta que tenés con Milei no la atendés, de Loredo no la tiene en Córdoba, claro. Y Abad no la tiene, no la tiene en la provincia de Buenos Aires, y termina siendo un escándalo. Termina siendo un escándalo porque se filtra que quiere cambiar el voto. Algunos lo cambian como Cuadra por dinero en efectivo y otros lo cambian por cargos para algún familiar. La verdad que estamos viviendo un momento muy crítico de desintegración. Milei se presentaba como lo nuevo, es lo último de lo viejo, lamentablemente para el que lo votó, obviamente yo no lo voté, y estamos realmente al borde de una disolución de lo que significa el sistema democrático y de representación en la Argentina. Ahora, está de moda la democracia iliberal, es decir, la democracia no institucional. Sí. Los Orbán, y uno dice, esto es muy peligroso. No necesitas dar un golpe para cancelar, como hizo Fujimori en Perú hace 30 años, todas las instituciones democráticas. Bueno, estamos muy al borde
y hay un sector de la oposición que está acompañando de manera irresponsable todo esto. Yo espero que capaciten, pero para el bonaerense que nos está escuchando los que le votan todo a Milei le niegan, es exactamente lo mismo, se lo niegan a los gobernadores, en este caso el gobernador de la provincia. Es lo que pasó, claro, aquí en la legislatura provincial, que no dieron quórum para tratar las herramientas que necesitaba el gobernador, el presupuesto, el endeudamiento. Empezando por el presupuesto. Claro. Ahora, fíjense que Milei gobierna sin presupuesto porque no quiere control parlamentario. Digo, el presupuesto, que lo elabora un gobierno, lo aprueba un Congreso, y el gobierno se tiene que ceñir al presupuesto que aprobó el Congreso. Claro. Entonces no quiere control parlamentario. Entonces es un gobierno autoritario. Deja de ser un gobierno democrático. Bueno, estamos en una zona gris, para mí muy preocupante, y la persecución a los periodistas, el ataque, el llamarlos ensobrados, el cortar la publicidad oficial por un lado, pero te la da por otro lado. Digo, el eliminar a los medios. El sector de la cultura también. El ataque a la cultura, brutal. Digo, la cultura es una construcción colectiva que permite como herramienta mejorar la calidad de vida de la población, y lo único que hace es atacar. Entonces, tenés menos medios absolutamente concentrados, se compran entre ellos. De hecho, La Nación Más ha desembarcado ahora con la mitad de su gente en América 24, es decir, esta ultraderecha con este nuevo concepto autoritario que te agrede por las redes ha comprado los medios, y los que hablan de democracia, los que hablan de la Constitución, miran para otro lado. El problema es cuando les toque a ellos, ¿sí? Como decía Bertolt Brecht. Así que así estamos, lamentablemente. Bueno, Gustavo, bueno, muy interesante, da para hablar muchísimo tiempo más, te vamos a llamar seguramente en otro momento. Te agradecemos mucho por este diálogo con nosotros. A ustedes. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gustavo López fue vicepresidente del ENACOM. Bueno, hablamos de